Buenos días. Hoy quisiera continuar con el tema de Hungría, como hablé en el video de ayer, y este, bueno, con el objetivo de poder transmitirte también esta idea, ¿no? De cuál es el verdadero origen de los problemas que hay en la Iglesia Católica y, y que también, como cuando te hablaba de economía de la Argentina, que tratemos de aprender juntos, ¿viste? Yo no quiero imponer nada porque no veo que sea necesario ni éticamente posible. Pero por eso quiero esforzarme para que me puedas entender y comprender y convenir finalmente conmigo en lo que trato de expresarte como, digamos, como intención, ¿no? De que la iglesia sea mejor, de que si necesita cambios, bueno, sería bueno que concretemos esos cambios y que todos colaboremos, los que entendemos el problema, que colaboremos para que se concreten la solución de los problemas de la Iglesia Católica, ¿sabes? Para que sea la iglesia más hermosa, esplendorosa del mundo, de la historia también, de toda la historia de la misma Iglesia Católica. Y hay dos opiniones tengo hoy para transmitirte, para que aprendamos a ver juntos si es que esta opinión, digamos, más que opinión, no, concepto te podría decir, o digamos, conclusión que se puede sacar, después de leer bastante sobre la Iglesia Católica, que uno se da cuenta de que hay temas que son recurrentes, constantemente recurrentes, ¿eh? Cuando estudiamos sobre la dificultad que tiene esa católica en los países, conflictos con el Estado, discusiones, problemas con las vocaciones, problemas con la concurrencia a la misa, problemas con que la gente no aprende del bautismo, no se le da suficiente formación a la gente. Bueno, pero hay algo que subyace detrás de todos esos problemas, que por sí mismo, en sí mismo y por sí mismo es la solución mágica para todo. Y ahora te voy a comentar si os quiere. Entonces, los dos temitas que yo quisiera transmitirte principalmente hoy es mirá. Bueno, y otros temas más, pero, por ejemplo, cuando a un sacerdote de Hungría, ¿sí? Que creo que es un youtuber también, hace videos, ¿no? Le hicieron muchas preguntas en una entrevista, porque es muy conocido, bastante conocido, sí, en Hungría. Una de esas preguntas fue, o estaba referida, espera, a, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Si en Hungría hay elecciones, supongamos, ¿no? Y el partido gobernante se manifiesta cristiano y promueve el catolicismo, digamos, ayudando mucho a la iglesia económicamente y piensa que de esa manera va a ayudar. Entonces, este hombre era un poco valiente en hablar de las situaciones que se daban en la Iglesia Católica, pero a la vez era como que un poco era transigente, por un motivo o otro aceptaba algunos de los privilegios que la Iglesia Católica, ¿sabes? Especialmente relacionado al salario, ¿no? Que reciben los sacerdotes del Estado, aparentemente del Estado porque, ¿cómo te digo? El Estado subsidia mucho la Iglesia Católica en Hungría, pero aun cuando no se lo da el Estado, es como que
de alguna manera, el Estado tiene alguna participación, ¿sabes? En todo lo que hace la Iglesia Católica, es increíble. Bueno, los salarios de los maestros de religión los paga el Estado, en Hungría, en Polonia y en otros países todavía. Y concretamente lo que yo te quería decir de esta entrevista era que en un momento dado le dice, bueno, pero si gana la oposición, entonces todos los fondos tirados a la iglesia se agotarían, no dejarían de dar todo tipo de fondos, lo cual no es tan cierto, porque hoy en día a todo el mundo parece, a todos los políticos parece que les conviene, ¿no?, continuar con los privilegios de la Iglesia Católica, con los fondos que tienen previstos para ayudar. Entonces le dice, bueno, y si se agotan, se agotarían, la iglesia dejaría de recibir dinero. Y este sacerdote dice, aleluya, entre signos de admiración. Ojalá, dice. Le haría mucho bien a la iglesia. Este es el meollo del problema. Fíjate, no se equivocó, me parece, porque acá está el hombre diciendo lo que muchas veces te quise decir yo acá, ¿sabes? Y te dirían otros, quizás, bueno, algunos periodistas, algún político, o varios políticos que estudian el problema y lo conocen bien, y sacerdotes mismos te lo dirían, como este mismo sacerdote te está manifestando ahora, ¿sabes? Y obispos que saben lo que ocurre en la Iglesia Católica, conocen bien la historia, conocen el presente, conocen el pasado de la Iglesia Católica, y se dan cuenta de que pasa por el dinero el problema de la Iglesia Católica. Siempre que discuto con alguien, decía el sacerdote, sobre la relación entre el cristianismo y la política, este es el argumento que me dan. Pero si nosotros recibimos el dinero, bueno, se supone que está hablando con un católico, quizás miembro de la jerarquía, ¿no es cierto? Porque la Iglesia Católica recibe dinero del Estado. Y él sigue reflexionando después de esa frase que recibe como respuesta y le dice al periodista, ¿qué clase de moralidad es esta? ¿Qué clase de evangelio es este? ¿Entendés? Entonces, eso es un poco el leitmotiv del 95, 96, 97, 98, 99%, 90 y pico por ciento de las dificultades que tiene la Iglesia Católica. Bueno, este era uno de los aspectos que quería comentar. Y el otro sería, que está relacionado con este, ¿no? También, que para que entendamos todo lo que sucede y por qué sucede, ¿no? Y cómo se puede corregir, ¿sabes? En otro artículo que tengo, la Iglesia Católica en Hungría está profundamente politizada y en declive, es el título, del año 2024. Un señor Rosta, que en el artículo habla respecto de estos temas, de la Iglesia Católica, relación con el Estado y de la política, y dice lo siguiente: la proximidad entre religión y política durante la última década y más podría explicar, claro, no, falta una coma acá parecería, porque creo que dice, la proximidad entre religión y política durante la última década, ¿sí? Y más, podría explicar por qué muchos menos húngaros están dispuestos a describirse a sí mismos como miembros de una iglesia contemporánea. Acá no habla de la Iglesia Católica, porque también otras iglesias reciben ayuda de los estados y
y entonces hay una proximidad económica inclusive entre las religiones y el Estado, y que eso explica, explica, ¿eh? ¿Por qué la gente deja de describirse a sí misma como miembros de una iglesia contemporánea? Han habido católicos que se convirtieron en agnósticos, en ateos inclusive. Pero te das cuenta de cómo quizás juntos, vos y yo, vamos entendiendo el problema cada vez más. Y entonces tenemos materia para rezar, ¿viste? Para rezar, para llevar la oración y pedir que, digamos, en la Iglesia Católica haya, digamos, una verdadera reforma en la cual también se debe incluir, ¿sabes? Me parece a mí, pero ya no por una reforma, ¿cómo te puedo decir? Una reforma de la época, no del siglo, porque este siglo está mal, hacemos una reforma y volvemos a continuar con todo lo demás, pero de manera mejor. No, una reforma para siempre, hasta el fin del mundo, según la cual el laico pasa a tener una entidad mayor en la Iglesia Católica. El laico bien formado, ¿viste? El laico bien comprometido con la Iglesia, el laico que toma en serio la religión y que sufre con la Iglesia y se alegra con la Iglesia, que siente con la Iglesia Católica, ¿sabes? Y que se siente Iglesia, como es por el bautismo. Entonces, pero concretamente, a ver, ¿qué te propongo yo específicamente para que el laico tenga más participación? Que haya por lo menos un canon en el derecho canónico que diga que el laico tiene tal o cual función en la parroquia, tiene tal o cual función en el obispado, tiene tal o cual función dentro del Vaticano, especialmente los varones, ¿sabes? Disculpame, pero la mujer sí puede trabajar en cuestiones de contabilidad, de administración, pero no, digamos, no es que yo quiero limitar el trabajo de la mujer, no, simplemente que actualmente en el Vaticano hay nombradas mujeres por el Papa Francisco en lugares donde trabajaban los cardenales en esos temas. Eso no, o sea, ¿entendés? Mientras sean cuestiones bien administrativas y nada relacionadas con las responsabilidades que tienen los cardenales y los obispos como pastores de la Iglesia Católica. Bueno, la mujer sí, no digo nada, pero me refiero específicamente a hombres, pero ya lo he hecho también, de que la mujer, sigo pensando y sigo sosteniendo, y ojalá que vos y yo lo entendamos, la mujer tiene como función principal y primaria el tema del hogar, ¿sabes? De crear hijos. Si digamos, lo normal es que la mujer tenga 4 hijos de promedio, 5 hijos de promedio, seis hijos de promedio o más, como sucedió en África, y también en Europa llegó a haber 7 de promedio, llegó a haber seguro en otras épocas. Bueno, también había mujeres que tenían un hijo, porque no tenían más, y no pasa nada, ¿no? O sea, mientras sean excepciones, ¿es cierto? Entonces, la sociedad está llena de niños y eso llena de vida el mundo también. Y la producción, y la riqueza, y el bienestar material y espiritual. O sea, no te estoy hablando como Don Quijote de la Mancha en este caso, ¿eh? Estoy hablando de un cristiano que simplemente entiende lo que el sentido común le indica a la humanidad, ¿sabes? Desde la época del Génesis, el libro del Génesis, donde se describe la creación, ¿sabes? Y por supuesto, esa época, toda la época anterior a Jesucristo, transfigurada por el Evangelio. Pero
con hijos, con muchos hijos las mujeres. Es decir, yo tengo miedo de que me interpretes que no, que tiene que haber 50% de mujeres y 50% de hombres. No, no te digo nada, eso no te lo digo para nada, jamás te lo diría. Porque me parece una imprudencia tremenda para la humanidad entera. Entonces, volviendo al tema, tiene que haber, por ejemplo, ¿sabes por qué te digo de los laicos? Por lo siguiente, estuve leyendo, ¿sí?, un artículo que se refiere en Facebook, no simplemente en Info Vaticana, Info Católica, ¿sabes? No en New Catholic, ¿cómo era? National Catholic Register, Lifestyle News. Esto, había una. A ver, espera, ¿por qué te mencioné los otros sitios? Bueno, lo que te quiero comentar exactamente es que ¿por qué los laicos, no? ¿Por qué los laicos tienen que estar con lo religioso, con la jerarquía, trabajar con la jerarquía? Porque no puede la jerarquía trabajar sola, ¿entendés? No puede la Santa Sede estar toda llena de monseñores y de obispos y de cardenales solamente. No puede, es totalmente... ¿no te parece que es absurdo, que es totalmente falto de lógica eclesiástica? Y... y que es muy necesario para la vida, digamos, de iglesia, de modo tal que los obispos, digamos, no trabajen solos en la tarea, que tengan la ayuda de laicos, que participen los laicos, en todas las tareas administrativas, en todo lo que se trata de propiedades de la Iglesia Católica, administración de bienes, que no tienen por qué ser muchísimos, ¿no?, los bienes, no tienen que ser, digamos, 80 multinacionales que tienen la Iglesia Católica, no, tienen que tener algunos sí, capitales puede tener, pero la riqueza, la reserva más grande que tiene la Iglesia Católica, el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, es su formación teológica, es su vida contemplativa, su vida de oración, su pasión por la verdad teológica y por el bien común y por la santificación de la gente. Esa es la verdad riqueza de la Iglesia Católica del Vaticano, de la Santa Sede, de los obispados y de las parroquias católicas. Y entonces, mientras no haya una participación en los laicos, y esto me viene a cuento también de lo que te digo ahora, que me refiero a ese, digamos, ¿cómo es? Yo te hablé sí, te hablé de un artículo, más bien no es un artículo, pareció un artículo que en Facebook lo vi, ¿viste? En Facebook hicieron referencia, un lector, un socio de Facebook, ¿no?, un miembro, a que, por ejemplo, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona es tan grande que demanda muchísimos gastos, ¿sabes? Muchos miles de dólares por día, muchísimos. Yo leí que eran más de $200.000, pero me parece que es tremendo, no me parece demasiado. Pero por día hay muchísimo gasto que tiene. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como tiene muchos gastos y todavía está terminándose, entonces dicen que bueno, las visitas que hacen a la Basílica de la Sagrada Familia ayudan mucho a que la iglesia se pueda terminar, la iglesia no, el templo, quiero decir,
porque iglesia es la Iglesia Católica Universal, ¿no? Habrá que decir el templo o parroquia a lo que es la pequeña iglesia así que hay en cada barrio. Pero por eso te digo, entonces, ¿qué pasa? Uno, después de esa opinión de un miembro de Facebook que cuestionó, ¿no?, el hecho de que, bueno, que parecía más un negocio que un templo dedicado a la piedad y a la espiritualidad, la Basílica de la Sagrada Familia. Y bueno, entonces después hay opiniones, ¿sí? La gente opina en el Facebook, y alguno de los lectores, me pareció muy interesante lo que dijo, porque decía, no es posible, no me acuerdo bien la manera como lo dijo, pero exactamente, pero decía que, ¿cómo es que no hay laicos que hacen, o algún tipo de auditoría que se hace allí, en ese lugar, para ver cómo se emplea el dinero, cuánto se recibe, cómo se gasta, en qué se emplea todo el dinero? Porque es mucho dinero que se maneja en la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Y qué deducimos ahí? Que bueno, que faltan laicos, tiene que haber laicos, no que estén para vigilar lo que hace el obispo, pero que estén para trabajar en lo mismo que hace el obispo, que además el obispo necesita de los laicos, los obispos necesitan imperiosamente los laicos, y los laicos también de los obispos, pero parecería que a veces no necesitaran tanto de los laicos en las parroquias, en los obispados y en la Santa Sede, ¿comprendes? Entonces, que esté incorporado en el derecho canónico, por lo menos, un canon que diga que el laico tiene que participar en la parroquia con un título también. Por ejemplo, miembro del Consejo de Asuntos Económicos. Y porque, digamos, se sugiere, se dice en el derecho canónico que puede tener Consejo de Asuntos Económicos una parroquia. Creo que no obliga. Pero de todos modos, si dice que tuviera que tenerlo, no hay nadie que se ocupe de que esté o que no esté. Si no está, da lo mismo. Y si está, hay veces que está, bueno, porque está conformado por dos personas nombradas por el sacerdote, laicos, por ejemplo, que a veces también es probable que el Consejo de Asuntos Económicos también esté formado por un sacerdote, o más de uno. Bueno, pero el laico tiene que estar, tener por lo menos 2 o 3, 4 o 5 laicos en la parroquia, laicos en el obispado, laicos en el Vaticano, con distintos cargos, ¿no es cierto?, de agrupaciones, funciones eclesiásticas, que no tienen necesariamente que ver con los sacramentos, con la liturgia, con, ¿no?, la teología moral o dogmática, sino con unas cuestiones administrativas, y todo lo que tiene que ver con lo religioso, pero que también el laico conviene que, digamos, tenga alguna participación. También para que todo sea perfectamente transparente, ¿comprendes? Entonces, esos temitas que te dije son el hecho de que la iglesia tendría más fieles, estaría más llena de vida en todos lados, en todas las comunidades católicas del mundo, si no hubiera esa relación tan estrecha con el Estado, ¿sabes? Y con dinero especialmente, ¿sabes? Que enturbia esa relación económica, empaña toda la actividad de la Iglesia Católica, apostólica, formativa, educativa, ¿sabes? Te digo para que aprendamos juntos. Yo no quiero imponerte nada, no quiero que, digamos, juzgar a nadie. Simplemente te digo que si queremos una iglesia mejor, me parece que tenemos que conseguir que haya reformas importantes dentro de la Iglesia Católica. Y una de esas muy importante es la participación de los laicos. Porque históricamente yo hice quise hacer una pequeña cuenta, no sé si decir cuenta, me puse a pensar cuánto tiempo en los 1000 años del cristianismo,
¿Cuánta participación tuvieron los laicos en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, IV, V, VI, VII, hasta hoy? ¿Vos sabés que, a ver, si nos preguntamos del siglo II, por ejemplo, ¿tenían participación los laicos? La tendrían y muy importante, ¿viste? Muy heroica. Había una fusión, digamos, maravillosa entre los laicos y los clérigos, entre los clérigos y los laicos. Tenía que haber una actividad intensa de oración, de trabajo apostólico, ¿sabes? Y el Estado no existía, no existía para la Iglesia Católica Estado. Y la Iglesia creció como nunca. En el siglo II creció como nunca la Iglesia Católica, en el siglo I y II creció como nunca. Entonces, después, siglo III, IV, V y todos los demás, tengamos en cuenta que hasta el siglo XIX la mayoría de los laicos eran analfabetos. Y ya tenés ahí una limitación tremenda para, digamos, que el laico pueda tener una participación más activa dentro de la Iglesia Católica. En la parroquia, tenía que haber laicos seguramente, ¿sí? Había familias piadosas que rezaban mucho. La oración no faltaba, sobraba la oración, me parece, había mucha oración. Porque había, sí, más de formación del laico, más, ¿cómo diría? Había una piedad más genuina, más verdadera, más real, menos ficticia. Y la gente, yo creo que aprendía a rezar antes que a leer, seguramente, los mismos clérigos, ¿no? Todo el mundo empezaba, aprendía a rezar antes que cualquier tema de la vida, ¿no? Y entonces, ahora que tenemos la formación que tienen los laicos, ¿sí? Que tenemos todos los laicos en el mundo, se supone que tiene que haber una participación muchísimo más intensa dentro de la Iglesia Católica. Y no me refiero, viste, te aclaro por las dudas, bueno, quizás parezco insistente, pero déjame decirte una vez más, el hecho de que no por eso las mujeres tienen que estar entregando la comunión a los fieles en la misa, que ya hemos dicho que hemos escuchado que es un sacrilegio que los laicos toquen con sus manos la sagrada hostia, ¿sabes? La hostia consagrada. Tanto hombres como mujeres. Y la mujer, el altar no es para las mujeres. Todo lo que se hace de arriba del altar en ese ámbito es para los hombres. Pensalo, porque el hombre lee mucho mejor que la mujer, por el solo hecho de cómo lee. Y digamos, si es un ámbito sacerdotal, se supone que no puede haber polleras en ese ámbito. ¿Comprende? Por lo menos en ese ámbito, en ese pequeño que es el presbiterio, ¿sabes? Y entonces, bueno, también quería comentarte que, digamos, si a vos te dicen que la Iglesia Católica, a ver, pero primero te quiero aclarar lo siguiente también. ¿Por qué yo te digo que tiene que haber más laicos? ¿Por qué? Porque yo pienso que los clérigos son malos, que los clérigos no los quieren dejar trabajar. No, simplemente digo porque es lo que el sentido común nos dice, nos indica que tiene que haber laicos trabajando con los clérigos. Que los laicos y los clérigos son un solo equipo en toda la Iglesia Católica. No tenemos una Iglesia Católica que es la Iglesia de los sacerdotes y la Iglesia de los laicos. Porque además, si me preguntás por la Iglesia de los laicos, te diría que casi no existe. No existe. Y en la época de la Acción Católica existió, y muy bien, ¿viste? No quiero decir que sea la participación más plena que pudo haber, no, pero había mucha más participación del laico en la Iglesia Católica, en Argentina y en muchos países del mundo. Te habré comentado una vez que había un presidente de la Acción Católica,
nacional en Argentina, por la Acción Católica estaba organizada en parroquias, obispados, en todos lados, en todo el país. Es increíble el vigor, la fecundidad que tenía, ¿no? Y era tan importante el presidente de la Acción Católica que vos, cuando comprabas el diario La Razón, por ejemplo, el del presidente de la Acción Católica visitó al arzobispo o fue al Vaticano, fue recibido por el Papa. ¿Sabes? Y lo mismo la mujer, ¿eh? La presidenta de las mujeres de la Acción Católica, la recibían con los brazos abiertos a las mujeres y a los hombres de la Acción Católica. ¿Viste? Y bueno, ¿ves? Esos son pequeños aspectos de la vida de la iglesia que te quiero mostrar. Te doy como flashes de cómo fue la iglesia cuando funcionaba todo mejor y cómo sería la iglesia, te podría decir, si todo fuera así, con una sociedad perfecta, iglesia católica completamente separada económicamente del gobierno, no recibiendo nada en concepto de nada, y el gobierno dedicándose a su tarea de gobernar, de dar trabajo, de producir, de crear riqueza, ¿sí? Con un espíritu cristiano, estando los funcionarios bien formados en escuelas católicas, ¿sabes? Cristianas, ¿comprendes? Entonces, una iglesia que se dedica de cuerpo y alma a la formación de los niños y jóvenes que un día serán dirigentes, un día serán profesionales, un día serán trabajadores de todas las áreas y podrán brillar en su familia con una vida santa, cristiana, fecunda, muchos niños que agregan vida a la nación, que traen mucho progreso. Y entonces específicamente el caso de Hungría, que no es solamente de Hungría, ¿no? Quería que aprendamos juntos, si Dios quiere, con el único objetivo de que la iglesia sea más santa, ¿entendés? No de juzgar a nadie, ni de criticar, ni de condenar a nadie. Simplemente servir a la iglesia católica, ¿sabes? Porque en la historia de la iglesia, desde la Edad Media, desde la Baja Edad Media, como he leído por allí, y antes también quizás, sí, no, desde el siglo III o IV ya la iglesia católica comenzó a tener mucha relación económica con los estados, ¿sabes? Con los reyes y príncipes y gobernantes de todas las naciones y los imperios. Entonces, una de las preguntas que vos podías hacerte si estudiás el tema de cómo fue la relación económica iglesia-estado en el siglo XVIII, XVII, toda la media y antes también, ¿sí? Y vas a notar que estuvo la época de los diezmos, ¿sí? Estuvo la época, en la época feudal, en la cual muchos obispos fungían como señores feudales, en cierta manera. Porque había una época en la Iglesia Católica en la cual los obispos tenían funciones sacerdotales, políticas, económicas y educativas, hacían de todo, ¿viste? Pero no es que la Iglesia Católica tiene que estar en todo. Fundamentalmente la Iglesia Católica lo que tiene que hacer como una madre, maestra de moral y buenas costumbres, formar a esos nobles, a esos jóvenes, a esos maestros de los talleres que había, a esa gente cristiana, piadosa, de todas las clases sociales, que vivía santamente y que trabajaba y sufría, se esforzaba. Esa era la vocación del sacerdote, como fue del minuto uno de la iglesia. Formar, predicar, enseñar, arguir, insistir, reprender cristianamente, ¿no? con la
digamos, corrección cristiana. ¿Sí? Pero si se dedicaban a los negocios, entonces no podés esperar mucha fecundidad espiritual. Espiritualidad, mucha fecundidad apostólica y eclesiástica. La iglesia no es sinónimo de economía, para nada, ni de administración de empresas, ni de extensiones de tierra, ni extensiones de bosques. No, es sinónimo de estudio, oración, ¿sabes? Servicio apostólico, sacramentos, confesión en el templo, el confesionario de madera, que es a veces, como dije una vez, que parece un palacio maravilloso en el cual uno entra y sale purificado, sale limpio. Entonces, para entender, por ejemplo, hoy quisiera que aprendiésemos juntos por qué, por ejemplo, sucedía esto que te digo ahora. El tema de la desamortización, ¿viste? La desamortización es lo que sucedió en Argentina, me parece a mí, ¿no? O por lo menos eso de expropiarle bienes a la Iglesia Católica, que le decían desamortización, ¿sabes? Por ejemplo, en España. Sucedía que había como secuencias, ¿sabes? Algunas secuencias que se daban históricas, una vez que la Iglesia comenzó a tener relaciones económicas con los estados, que empezó a recibir favores, y una secuencia es esta. Por ejemplo, la primera secuencia fue, me parece a mí, Constantino, el emperador Constantino, que llenó de favores económicos a la Iglesia Católica. Y a partir de ese momento, bueno, inclusive llegó a participar en unas reuniones tipo conciliares, ¿viste? Tipo sinodales, con los líderes de la iglesia. Y bueno, sin embargo no era un católico bien convertido, bien bautizado, pero bueno, de alguna manera ayudó, pero no quiere decir que haya sido todo maravilloso con Constantino, ¿entendés? Y a ver, te leo por ejemplo un párrafo de algo que escribe en internet sobre Polonia en la época medieval, ¿sabes? La época medieval. Poder medieval y nobles. Desde la cristianización en el siglo X, la Iglesia adquirió tierras y se convirtió en una de las instituciones más ricas de la Europa medieval. Se convirtió en una de las instituciones más ricas de la Europa medieval. Ya en el siglo XIII, la nobleza polaca objetaba la transferencia de tierras a instituciones eclesiásticas, lo que llevó a leyes de amortización en los siglos XVI y XVII. Bueno, leyes que restringían un poquito toda esa excesiva riqueza, ¿sabes? Durante las particiones de las tierras confiscadas por las potencias ocupantes, Rusia, Prusia,
se utilizaron para expropiar a los polacos, afectando severamente las propiedades de la iglesia, especialmente las de órdenes monásticas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la iglesia perdió gran parte de sus posesiones, unas 220.000 hectáreas en Polonia, ¿no? Creo que se refiere, bajo el régimen comunista. A pesar de esto, se mantuvo como un centro de resistencia en la iglesia y unidad nacional, lo que le permitió mantener cierta influencia. Tras la caída del comunismo, la Comisión de Propiedad del gobierno, debería ser, devolvió o compensó a la iglesia con más de 94.000 hectáreas, devolviéndole terrenos y edificios, incluyendo propiedades en las tierras recuperadas tras la guerra. Situación actual, dice, la iglesia polaca ha recuperado una cantidad de tierras y bienes a veces superior a la que perdió en la década de 1950. Y ha sido la única institución que recuperó casi todo lo que perdió bajo el comunismo. Bueno, pero ¿te das cuenta cómo comenzó todo esto? Todo esto comenzaba ¿de qué manera? Como te lo mencioné primero acá cuando leí este informe. Acá te dije, ya en el siglo XIII, y antes también seguramente, pueden haber objetado, la nobleza polaca objetaba la transferencia de tierras a instituciones eclesiásticas. Es decir, no tiene por qué ser la nobleza de la época, ¿no? La polaca o húngaro, o alemana, quien sea. Objetaban porque era digno de objetar el hecho de que la iglesia tenga tantas tierras entregadas por los reyes, ¿sabes? Por las monarquías. Entonces tenemos que estar bien conscientes de que esto sucedió y mucho. Y no solamente la iglesia de Polonia, la iglesia de Hungría, Alemania, España, Italia, muchos países recibieron muchísimos bienes del Estado, ¿sabes? Y después entonces tenía que aparecer el tema de la amortización o desamortización, o sea, una especie de expropiación que no era tanto así muchas veces, era simplemente que le expropiaban, pero también al mismo tiempo le resarcían de alguna manera. Porque el tema era que la iglesia no podía tener tantas tierras por el hecho de que era inconveniente. Una únicamente era que no pagaban impuestos, y eran mucha extensión de tierra. Y otros también era que a veces no las trabajaban y entonces no rendían. ¿Entendés? Pero después hay un tercer factor, que es el principal de todos, que la iglesia católica no tiene que tener tantas extensiones de tierra. No puede extender, no, porque si no ya parece más una empresa agropecuaria que una religión, ¿comprendés? Entonces, cuando venía la desamortización, cuando venía el hecho de que un gobernante decía, no, la iglesia tiene una iglesia que ya traspasa los límites de la normalidad y del sentido común, entonces, bueno, lo limitamos un poco. Y un caso extremo fue que Italia llegó a ser la dueña, llegó a tener un territorio que era una buena parte de Italia, no de una región de Italia, sino del país italiano. Y hoy en día no se entendería nada de que la iglesia tenga, suponete, 500.000 hectáreas, como se menciona acá, que pudo tener mucho más, que tenía Hungría también, ¿no? En algún momento. Porque a los efectos de qué apostolado es bueno tener muchas hectáreas, miles de hectáreas. En el siglo II, que fue, y el primero que fueron los más fecundos de la historia, ¿tenía la iglesia grandes extensiones de tierra? No tenía nada. Lo único que tenía, ni siquiera había templos. Sin embargo, llenaron el mundo con la religión católica. Y hubo santos a montones en el primer siglo y en el segundo siglo de la iglesia católica. Hubo muchos santos. ¿Comprendes? Entonces comprendamos que cuando actualmente en Alemania, en Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron esos convenios, ¿no? Bueno, le vamos a resarcir a la Iglesia Católica porque le han expropiado tal y cual bien, ¿no?
pero tengamos en cuenta que la Iglesia Católica había recibido muchos bienes y eso es indiscutible, es inapelable, o sea, no hay ninguna fundamentación argumental que te pueda, digamos, dar la excusa de que, bueno, era conveniente que lo tenga. Durante la Edad Media y actualmente parece haber habido, y actualmente queda algún resabio de todo eso, que consiste en tener una especie de voracidad por los bienes materiales, que podamos conseguir lo católico, no del Estado. ¿Sabes? Por lo menos la intención de tenerlo, porque en cuanto hay una oportunidad de conseguir algo del Estado, parecería que nos faltan algunos clérigos que solicitando, ¿no?, un favor o el otro. Y no conviene porque viste que parecería que el leitmotiv de la Iglesia Católica como institución, que tiene desde hace muchos siglos, de la Baja Edad Media quizás, no sé, muchos siglos, es el dinero. Y el dinero no es compatible con el amor cristiano verdadero, ¿no? El amor al dinero, el afán de dinero, no favorece en el corazón del hombre el amor a Dios y al prójimo. Más bien lo restringe. Leitmotiv es una expresión, ¿viste? Del alemán viene. Motivo guía significa. Del latín viene leiten, dirigir, motivo. Y tiene distintas acepciones, pero la más utilizada, la más importante parecería que es que se trata de que es un tema recurrente, ¿no? Que es, digamos, un móvil que tiene la sociedad, ¿no?, para la realización de tal actividad, ¿no es cierto? O una corporación, o un grupo religioso, político, ¿sí? Entonces, es, según el diccionario, ¿no?, motivo central o asunto que se repite, especialmente de una obra literaria, no se repite, ¿sí? El motivo central, Bueno. Se usa para describir un tema o una idea recurrente en la vida de una persona o en una obra literaria, pero también podría ser una obra apostólica, una obra, una empresa económica, una empresa religiosa. O sea que sería un tema recurrente o una idea guía o un motivo central, o un asunto repetido. Decime vos si el dinero no fue un asunto repetido, un motivo central, una idea guía, un tema recurrente en la historia de la Iglesia Católica y en la Iglesia actual. Por eso te das cuenta, si sabemos lo que nos pasa a los católicos,
que estamos dándole mucha importancia al dinero, más de la que tiene, ¿eh? Y que no se trata de que no damos importancia al dinero, sino que estamos infringiendo las normas eclesiásticas. No tanto, supongamos que no haya normas escritas eclesiásticas, ¿eh? Entonces serían normas morales que tenemos que respetar, igual, ¿no es cierto? Si no estuvieran escritas, igual deberíamos respetarlas, ¿eh? Entonces, si no hubiera ninguna norma escrita moral, igual podríamos decir que, estamos trabajando mucho más por el dinero a veces que por la extensión del reino de los cielos. Que por traer el paraíso a la tierra, ¿no? Que es espiritual más que material ese paraíso. Y prepararnos para el paraíso que vamos a tener después de la muerte, si vamos al cielo. Por supuesto que la materia existe y es importante también, pero lo que trae la felicidad al mundo no es la materia sola, sino el espíritu que transfigura la materia. Respecto de Hungría, por ejemplo, te leo algo al zar. Además de las tierras agrícolas, las órdenes religiosas y las diócesis gestionan extensiones de bosques que forman parte de la restitución de propiedades confiscadas durante el siglo XX. Bueno, la gestión, las tiene y las está gestionando. Además dice, vos sabés que con todos los países, prácticamente todos, mira lo que dice acá. No existen cifras públicas oficiales y consolidadas sobre la superficie exacta de tierras y bosques poseídos por la Iglesia Católica, especialmente en Hungría, ¿no? Especialmente en muchos países también, en Polonia, en Argentina también podemos hablar, de Alemania, de muchos países, ¿sí? Aunque es una institución histórica con propiedades, los resultados de búsqueda no detallan el hectareaje, dice acá, el hectareaje, o sea, las hectáreas, ¿no? El hectareaje preciso de su patrimonio inmobiliario forestal en este país tras los procesos de nacionalización y restitución postcomunistas. A nivel mundial, la Iglesia Católica es uno de los mayores terratenientes con estimaciones, ¿no? Estimaciones globales de hasta entre 71 y 81 millones de hectáreas. Entre 71 y 81 millones de hectáreas. Incluyendo bosques, ¿no? Pero bueno, a ver, yo tengo que dejar acá sobre la charla. Pero quería transmitirte esos conceptos, ¿no? Esas, digamos, esas teorías, ¿no? Que podemos tener respecto a esas hipótesis que podemos formarnos respecto de qué pasó con la Iglesia, por qué tenemos esta debacle actual. Al mismo tiempo que la Iglesia está recibiendo mucho dinero del Estado, porque hay cientos de miles de euros muchos millones de euros, que en los países de Europa pasan del Estado
a la Iglesia Católica y otras iglesias, y en otros, muchos países del mundo lo mismo, bueno, si fuera que el dinero ayuda, deberíamos ser, deberían ser todas las religiones florecientes, ¿no? La Iglesia Católica debe tener muchas vocaciones, debemos tener una formación religiosa estupenda. No pasa, al contrario, está haciendo más mal que bien. Ese dinero más mal que bien. Y hasta se llegó a un nivel de comportamiento social que decir católico, de que sos católico, no significa mucho. Porque lo que puede significar con mucha más probabilidad, con muchas probabilidades entre una, es que vos no seas un buen católico, simplemente por la manera de pensar, ya estarías fallando en un montón de temas. Entonces, la gran mayoría de los católicos somos malos católicos, te pregunto. Te pido por favor que... A ver, yo te daré una tarea por lograr si querés. Algún día si querés buscar estos temas que yo te comento, buscalos en internet. Quizás más de uno de los que me escucha lo hizo, ¿no? Pero qué bueno que sería que busque, que vos mismo te intereses por esto. Que cualquier pregunta que te hagas, preguntar a la inteligencia artificial, ¿sí? Que ella misma te dice que se puede equivocar, y vas a ver que se aprende muchísimo. Internet es la mejor biblioteca del mundo. Es increíble cómo se hizo un progreso, pero de aquí a la Luna y de aquí a Marte y a otros planetas con Internet. Durante toda la historia fuimos ignorantes, la mayoría de los habitantes de la Tierra, analfabetos. Ahora no solamente sabemos leer, ahora conocemos todo, absolutamente. Tenemos un conocimiento que ya estamos sobrepasados de conocimiento. Entonces no tenemos excusa para ser ignorantes, ¿sabes? Que tengas un buen día, que Dios te bendiga y hasta otro momento. Gracias.